Sí, sí. Mi jóvenes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, maestro. A ver, vamos a maestro. avanzar Buenas rápido tardes. ya para recuperar el tiempo. Pero antes, este es muy importante, voy a mencionar el grupo de alumnos que no está cumpliendo con las tareas de manera progresiva, ¿correcto? Ya, entonces vamos a ver de qué manera, un ratito, ¿ya? De qué manera vamos a tener este tipo de percance, ¿ya? A ver, por ejemplo, Arauco no ha presentado las dos tareas, Ato, Bendezú, Chate también no tiene las tres tareas, las cuatro tareas. Gamboa generalmente son los alumnos que nos enlazan, ¿ya? Luego el resto, niños tampoco creo que está en... A ver, está Telles, no ha entrado hoy día, tampoco está con tareas. Valdés, Valverde, a ver, Arellán. Arellán. Prende tu micro, Arellán. Ya, bueno, Ijar. Ya, para no perder tiempo, ya, los alumnos que no tienen dos o más tareas, evidentemente pierden una nota importante, la que tiene más peso para mi promedio de economía de todos los bimestres, va a ser el que tiene más peso, la nota de cuaderno y las tareas, evidentemente, ¿no? Además, vamos a tomar en cuenta también las participaciones orales, ¿ya? Dentro de la temática, ¿ya? Y lo que es las intervenciones adicionales que tienen un puntaje de participación, porque es evidente que a la distancia lo que interesa es la participación, ¿ya? Y la otra nota va a ser el examen final que vamos a tomar la última semana, ¿ya? Porque la otra semana va a ser un repaso de los 6 temas, ¿ya? Vamos a hacer un material integral de los 6 temas realizados y la última semana sería el bimestral. Pero lo que más pesa, muchachos, es la nota de cuaderno, ¿ya? Otra cosita, las tareas, por favor, ya ustedes me conocen, ya saben que no pueden mandarlas más allá de las 9 de la noche. Ya hay alumnos que insisten en después de las 9 y eso evidentemente no se les va a generar como una nota, ¿ya? Más bien se le va a reducir puntaje porque interrumpen el trabajo para otros salones o para otros lugares, ¿ya? Bueno, vamos a plantear las preguntas de la ronda inmediata, ¿ya? Y vamos a empezar con, a ver, Cachay Salazar, Bianca Naomi. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, señorita. La semana pasada hemos estudiado un tema que es justamente la empresa, ¿verdad? Maestro. ¿Está correcto? Sí, maestro. Hemos estudiado lo que es la empresa, hemos visto las diferentes organizaciones y las denominaciones que las empresas van a tener. A ver, ¿qué cosa es una microempresa? Ya es cuando sus ventas llegan hasta el 150 bit. 150.000, no, 150 UIT, ¿no? Siempre es el UIT. parámetro, la Ajá, unidad el impositiva parámetro. tributaria, ¿no es cierto? Sí. 150 veces la UIT. Eso habría que determinarlo de acuerdo a cada año. Cada año la UIT va Ajá, cambiando. cuando genera empleo con rapidez. Con rapidez, ya, muy bien. Está bien, suficiente, ¿ya? Ya, está bien. Perfecto. A ver, Francia Tomapasca, Walter Daniel.
Buenos días, profesor, maestro. Ya, buenos días. Eh, una pregunta, amigo. Y cuando se habla de una gran empresa, ¿cómo se define? Sería el extremo, ¿no? Lo más reducido es la micro y lo mucho más amplio es la gran empresa. ¿Qué cosa es una gran empresa? Ah, es una, ¿cómo decirlo? La empresa está compuesta por compuesto por pequeña y media empresa, que tiene más de 250 empleados, por decirse. Claro, la cantidad de trabajadores es mucho mayor, más de 120, más de 150, eso es relativo, pero lo que importa son el tamaño de las ventas. Más o menos, ¿te acuerdas a partir de qué nivel es una gran empresa? Ah, la verdad es que no podría decir, no me acuerdo. ¿Cuántas UIT? 2.300, ¿ya? 2.300 o más ya es una gran empresa, ¿ya? 2.300 a veces la OIT. ¿Estamos? A ver, tú mismo, ¿cómo diferencias una empresa privada de una empresa estatal? Porque, por ejemplo, la inversión que tienen en la privada la hace el mismo dueño de la empresa, mientras que el estatal se encarga más bien el Estado de Ya, administrarla. y la gestión, a ver, ¿cuál sería la palabra más adecuada? ¿La gestión la realiza el Estado o el gobierno? ¿Cuál sería la palabra más adecuada? El gobierno. El gobierno, ¿no? Entonces, un gobierno, por ejemplo, que no sea eficiente, que sea burocrático, que sea estatista, va a aumentar el tamaño empresarial del Estado. Y de repente hará un Estado, no sabemos si eficiente o mediocre, ¿no? Eso depende de la gestión. Pero hay un problema también fundamental dentro de la gestión pública, que es el tema que más nos compete como sociedad, y donde nos hemos dado cuenta que hasta los expresidentes han estado involucrados, que es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces la corrupción le genera un problema de empresa al Estado porque genera pérdidas, genera ineficiencia, ¿no? Y todo lo que ya conocemos permanentemente, ¿no es cierto? Ya está bien, está bien. A ver, Rojas, Emi, Dígame, maestro. a ver, vamos a lo que es la organización, el aspecto jurídico de las empresas. Hay un tipo de empresa que se llama sociedad colectiva, ¿no? ¿Cuál es su característica más importante? Mm, La sociedad colectiva. que mayormente los socios son familiares, tienen un lazo sanguíneo. Hay un lazo ahí de parentesco, ¿no? Hay un lazo incluso amical también, ¿no? También, sí. Están allegados, ya, pero ¿cuál es su característica más importante? Ya que al momento de tener una pérdida o necesitar de dinero, van a tener sus bienes y em, su propiedad, pero van a tener que darlo por la empresa, algo así. O sea, el socio colectivo, el familiar, el hermano, el hijo, el padre, no solamente puede perder su capital aportado, ¿no? O sea, el capital También su individual, propiedad privada. sino que también puede aportar o puede perder, digamos, el patrimonio, ¿no? O sea, su propiedad personal. Y eso al final también sería solidario con el resto de los socios, porque al final tienes que ser solidario con tus hermanos, con tus padres, con tus patas más allegados, porque con ellos has creado el negocio, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien. A ver, Ponce. Sí, maestro. A ver, ¿y qué es una transnacional? ¿Qué es una empresa transnacional? Empresas que invierten, por ejemplo, en otro país, o sea, empresas extranjeras, ¿no? Claro, son empresas, pueden ser también peruanas, pero que actúan en 2 o más países, ¿no? Ya, Sí. por lo general, el tamaño de esas empresas son las grandes empresas, ¿no? Son ya, inclusive se usa el término corporación, ¿no? Eso vamos a tratar de ver en este momento cuando empecemos a analizar la estructura de los mercados. Así que en este momento vamos a analizar qué representan los modelos de mercado para nuestra economía, ¿ya? A ver, ahí tenemos, ahí está. Se ve la pantalla completa, ¿verdad? ¿Sí?
Yamila, Fiorella, hola, Fiorella, Gamarra Pozo. Sí, buenos días. maestro. Sí, maestro. Buenos días. Ya, ve la Bien. pantalla Buenas completa, tardes. ¿no? Ya Sí. está. Bueno, vamos a estudiar el día de hoy qué representan los modelos de mercado. Ya estén atentos que vamos a interactuar en la segunda parte, ya, por favor. Los modelos de mercado vienen a representar las distintas formas, ¿no? Las distintas estructuras en que las empresas y los compradores generan la competencia, ¿no? Esa palabra competencia siempre la vamos a utilizar cuando veamos la relación que hay en la circulación, o sea, entre vendedores y compradores. Evidentemente, la relación que hay entre empresas y compradores va a generar una serie de modelos, una serie de mercados, ¿no? Acuérdense que el término modelo significa en economía una simplificación de una realidad. La forma en que la sociedad simplifica una realidad determinada va a implicar un modelo, ¿no? Bueno, para definir un modelo hay una serie de características. Por ejemplo, el número de vendedores, ¿no? O sea, el tamaño que tiene la oferta. Luego viene el número de compradores, ¿no? El tamaño que va a tener la demanda en el mercado. El acceso a la industria, si hay barreras o no hay barreras, ¿no? Por ejemplo, hay barreras que pueden ser legales, hay barreras que son técnicas, hay barreras que son industriales, hay barreras que son de marketing, ¿no? Hay barreras que son también de tipo jurídico, de tipo de propiedad, etcétera, etcétera. También va a estar el producto que se vende, ¿no? ¿Qué tipo de condición tiene el producto? Si es homogéneo, si es heterogéneo. Y finalmente, cómo se fija el precio, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, la economía va a decir que existen dos tipos de modelos. Y al decir que hay dos tipos de modelos, implica hablar de la competencia perfecta, ¿no? De la competencia perfecta y de la competencia monopolística o imperfecta, ¿verdad? A través de esos mecanismos vamos a analizar más o menos las siguientes estructuras, pero vamos primero a establecer una situación real para definir más o menos a qué nos adecuamos en esta clase, ¿no? A ver, Yamila Rosa. Dígame, maestro. A ver, Valverde, ¿no? Sí, te voy a hacer una pregunta. A ver. Tú vives obviamente en Los Olivos, San Martín, Comas, en Lima Norte, ¿no? Sí, San Ya, Martín de entonces, Lima Norte tiene una empresa, la única, que abastece de servicio eléctrico, ¿no? O sea, que nos vende la luz. Esa empresa se llama Enel. Antes se llamaba Edelnor. Ahora se llama Enel, ¿no? Los chilenos le han cambiado la razón social. Es igual, ¿no? Si Yamila viviese en Chorrillos, viviese en Villa María del Triunfo, ahí la empresa se llamaría Luz del Sur. La empresa es la misma, sino que se ha dividido de acuerdo a las zonas, ¿verdad? Entonces, esta empresa Enel, ¿no? Actúa en el mercado de una manera exclusiva, porque es la única vendedora del servicio eléctrico que hay en Lima Norte. No tiene competidor. ¿O hay algún competidor de No. Es el único que nos abastece esas. El único que abastece, y por lo tanto, el recibo que te mande, sí o no, lo tienes que pagar sí o sí. Sí o sí. No lo pagas, Otra ¿no? condición. Se vuelve romántica tu vivienda, ¿verdad? A oscuras total. O sea que ayer, por ejemplo, han estado pasando en un programa, en un noticiero, las tarifas de electricidad, cómo se han elevado, ¿no? A raíz de esto de la pandemia, pues la gente está consumiendo más electricidad, pero las tarifas han crecido, ¿no? De una manera más desproporcionada. Mientras el consumo ha subido por escalera, las tarifas han ido por ascensor. O sea que ha habido un crecimiento mucho más rápido, ¿no? Y eso evidentemente muchos economistas te dirán, pero ese es natural, pues, porque la empresa es un monopolio, ¿no? Cuando dices monopolio, ¿qué se te viene a la mente? Que tiene competencias. Es una empresa que tiene competencias. Pero ¿estás segura de lo que está diciendo al decir monopolio? Acuérdate, mono es uno, vender. Vender. Más bien, no tiene competencia. No tiene competencias. ¿Y el oligopolio sí, no, profesor? En el oligopolio, claro. En el oligopolio, me estoy confundiendo, profesor. Ya compites con 2, con 3 empresas, con todos. ¿no? O sea que la competencia es mucho más intensa en aspectos extraprecio, ¿no? Claro. Ahora, ya, entonces, por ejemplo, el modelo en que actúa la empresa Enel se llama en economía monopolio.
A ver, monopolio, ahora porque yo te no voy a poner está- otro ejemplo y tú lo vas Ya, a idealizar y lo vas a tratar de entender y explicar. ya. Obviamente en esta zona de Lima Norte se utiliza mucho la mototaxi, ¿no? Se ¿Sí? cree, por ejemplo, que en Lima Norte habrán cerca de 100.000 mototaxis aproximadamente, ¿no? Es un Ya. transporte menor, pero que tiene bastante aceptación y bastante, como quien dice, demanda, ¿no? Ujú. ¿Qué diferencia hay con el mercado, por ejemplo, de electricidad? ¿Cómo puedes Mm, entender tú el mercado de transporte en mototaxi? Cuando tú subes a la mototaxi, tú no ¿Mm? fijas el precio, ¿no es cierto? Tú No. aceptas el precio, pero Sí, sabes porque es dependiendo de perfectamente la que, distancia y eso. claro, el precio que se cobra es un precio Claro, casi homogéneo, porque sabes homogéneo. que las distancias, tú lo sabes muy bien, estás informada, son distancias pequeñas, ¿no? Si tú Claro. vives, ponte, no sé, pues en Palmeras, para venirte a Saco Olivero, cuando sea presencial, ¿no? El recorrido Por es la pequeño, distancia. pero Ujú. no te vas a ir pues, desde el Colegio Saco Olivero de los Olivos hasta Ventanilla en mototaxi, pues, ¿no es cierto? Es Ujú. evidente que la situación cambia porque los mercados tienen cierta homogeneidad. Entonces, muchos van a decir, el mercado de mototaxis es muy competitivo porque hay demasiados vendedores, Claro, hay demasiados demasiado. compradores y la información es casi simétrica, ¿no? Es una información casi homogénea. Evidentemente, todo eso es parte de lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿ya? Muy bien, Ya. hijita, te agradezco. Apaga tu audio, muy bien. Ahora Muchas vamos gracias. a entender, ya te puse tu nota, no te preocupes, vamos a entender cómo se definen los mercados de acuerdo al llamado modelo de Stackelberg. Este señor Hans Stackelberg fue un economista de la Universidad de Harvard, o sea, no es cualquiera, que hizo un modelo bien simple, ¿eh? Pero claro, tiene alguna limitación, ¿no? Por ejemplo, en el lado superior, en el lado horizontal, vemos el tamaño de la oferta. Cuando hay un vendedor, cuando hay pocos vendedores o cuando está saturado con muchos vendedores. En el lado vertical, en el lado de la demanda, el lado plomito, vamos a encontrar un comprador, vamos a encontrar pocos compradores y muchos compradores, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un encuentro, ¿no? Hacemos un nexo entre oferta y demanda, vamos a decir, si hay un vendedor, ¿no es cierto? Una sola empresa vendedora y hay una sola empresa compradora, entonces ese mercado va a tener este nombre. Se le va a llamar monopolio bilateral, ¿ya? ¿Por qué se llama bilateral? Porque es un monopolio que tiene ambos lados. En ambos lados está el poder. El vendedor buscará fijar el precio más alto, mientras que el comprador buscará pagar el precio más bajo. Por lo tanto, si ambos tienen intereses totalmente inversos, van a tener que negociar el precio, ¿verdad? Esa modalidad los economistas le llaman el monopolio bilateral. Ahora vamos a poner algunas aplicaciones ya para la segunda pizarra, el segundo modelo. ¿Qué pasa si hay un vendedor? ¿Qué pasa si hay un vendedor y hay pocos compradores? Muchos van a decir, profe, si hay un vendedor se va a llamar monopolio. Pero acá el término debe ser cuasi, ¿no? Se llama cuasi monopolio por una razón, porque la cantidad de compradores, como es, digamos, es pequeña, está molecularmente definida, entonces esos compradores se pueden organizar para no comprar lo que está vendiendo el monopolista y lo van a presionar para bajar el precio, ¿verdad? O sea que es un monopolio, pero no perfecto, ¿no? Por eso le llaman el cuasi monopolio, ¿ya? Pero si el vendedor sigue siendo el único y ahora se enfrenta a muchos compradores, ahí sí recién se le va a llamar monopolio puro, ¿ya? Por ejemplo, una pregunta, a ver. Eh, esta pregunta va para, a ver, Leslie Yactayo, prende tu micro. Yactayo, hola. Sí. Ya, dime. Ahorita se ha generado un problema, con el Sí, metropolitano. maestro, buenas tardes. Ya, hola hijita. Se ha generado un problema con el metropolitano, ¿no? El gerente del metropolitano ha Sí, dicho que ellos no pueden ahorita seguir operando con las condiciones que ha fijado el gobierno. O sea que solamente pueden viajar sentados, ¿no? O sea, no le va a dar los costos para seguir operando. Por lo tanto, la única salida es que si la gente quiere viajar sentada, que nadie viaje parado con distancia social,
ellos han planteado una tarifa de 7 soles 50. Imagínate, de 2 soles 50 a 7 soles 50, estamos hablando de 200% más. Evidentemente nadie aceptaría esa tarifa y lo primero que hará la gente es incendiar al metropolitano, ¿está bien? Entonces la otra solución sería que el gobierno le dé un subsidio, ¿no? Les dé un subsidio al metropolitano, a los operadores, para que mantengan, ¿no es cierto?, mantengan la tarifa. Una pregunta, si el gobierno, digamos, no da el subsidio, la única solución es o esa empresa o esos operadores se van del mercado y el metropolitano quedaría solamente, el riel solamente quedaría la vía única, exclusiva, o la otra opción sería subir la tarifa, ¿no? Imagínate una persona que vive en Comas y se va a trabajar hasta Chorrillos, no tiene otra opción que tomar el metropolitano, porque si toma combi llega mañana. Entonces, eso significa que el metropolitano tiene un poder de monopolio. ¿Por qué, hijita? A ver. ¿Por qué el metropolitano tiene un cierto poder de monopolio? Porque como Monopolio no lo es, perfecto, porque hay otras empresas que también hacen el mismo servicio, pero demoran más. Aparte que el metropolitano tiene su vía única, ¿no? Nadie puede circular por esa vía donde va el metropolitano. Eso le da un poder de monopolio. Pero ¿por qué decimos que tiene el poder de monopolio? porque o sea, ellos como que también o sea, también brindan un servicio como que, pero tienen más respaldo porque si es que si el Estado le da, brinda su servicio y ya no quebrarían, o sea, ya no. Claro, la única solución sería el subsidio, ¿no? Claro. No Pero eso implicaría que el costo lo va a asumir quien, el Estado. Pero no lo va a asumir el gobierno, porque al final el Estado tiene que financiar con los impuestos, con los ingresos tributarios que la gente paga, ¿no? Claro, muy bien. Está bien, perfecto. Ya, ahora, mira el encuentro cuando hay pocos vendedores y hay un solo comprador, ¿no? Cuando hay un solo comprador y pocos vendedores, el mercado se va a llamar cuasi monoxonio. ¿Por qué le llama monoxonio? Mono es uno, sonio viene del griego sonein, que es comprar. O sea, sería un solo comprador. Profesor, ¿y por qué le pone el término cuasi? Porque los que venden son pocos. De tal manera que el comprador no tiene el poder absoluto para pagar el precio más bajo posible. En cambio, sí tendría el monoxonio total si es que los vendedores son muchos, ¿verdad? Es el típico ejemplo del monoxonio, ¿ya? En la segunda pizarra vamos a aclararlo eso ya con ejemplos en tiempo real. ¿Cuál es el gran problema del economista Stackelberg? Que cuando él define los mercados, lo hace en función solamente al tamaño de la oferta y al tamaño de la demanda. Hay otros criterios que acá no se están tomando en cuenta, como por ejemplo el acceso a la industria, el marketing, el emprendimiento publicitario, una serie de variables que también van a influenciar. Por ejemplo, si hay pocos vendedores y hay pocos compradores, el mercado se va a llamar oligopolio bilateral. Oligo significa pocos, polio es vender. Hay pocos vendedores y hay pocos compradores. Por ambos lados es un oligopolio bilateral. Pero cuando hay pocos vendedores que se enfrentan a muchos compradores, ese mercado se llama oligopolio, ¿ya? El oligopolio es un mercado donde la incidencia en la economía peruana es la mayor posible, ¿no? Hay demasiados compradores, pero el tamaño de la oferta lo tienen 3 o 4 empresas dominantes, ¿no? Vamos a eso a verlo ya en el segundo esquema. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un solo comprador, ¿no es cierto? Un solo demandante y hay muchos vendedores. El mercado ya se llamará simplemente monoxonio, ¿ya? Pero cuando hay muchos vendedores y hay pocos compradores, el mercado se llama oligoxonio. Oligo, poco, sonio, comprar, pocos compradores. Pero cuando hay muchos vendedores y muchos compradores, entonces, de vuelta que darle, se le llama competencia perfecta. Para que sea competencia perfecta, el mercado debe ser lo suficientemente, digamos, competitivo en el sentido que está atomizado. Hay una gran cantidad de vendedores, de tal manera que cada uno de ellos, de manera individual, es poco significativo, ¿ya?
A ver, vamos ahora a plantear, está bonito, ¿no? Vamos a plantear ahora cuáles van a ser esos principales modelos de mercado, ¿ya? Ahí tenemos los 5 modelos clásicos, ¿no? Va a estar primero la competencia perfecta, que es el mercado teórico, el mercado que vamos a estudiar en el tercer bimestre como teoría del precio, ¿no? Demanda, oferta, vamos a asumir que todo se hace bajo competencia perfecta. Luego viene la competencia monopolística, luego viene el monopolio a secas, luego viene el monoxonio y por acá tendríamos el oligopolio, ¿ya? Entonces vamos a entender más o menos cuál es el significado de cada uno de esos mercados, ¿ya? A ver, la competencia perfecta es un modelo que aparece como teoría en el siglo XVIII, ¿ya? Específicamente el primero que lo formuló fue el filósofo escocés considerado el padre de la economía liberal, el padre de la economía capitalista. Ya estamos hablando de Adam Smith, ¿no es cierto? Adam Smith idealizó el modelo de competencia perfecta, afirmando que es una situación ideal donde hay muchos vendedores, demasiadas empresas en la industria, así como también hay muchos compradores, ¿no? Por ejemplo, si tú analizas el Emporio de Gamarra, es un mercado donde se aproxima a la competencia perfecta, ¿no? Hay cerca de 5.000 galerías. Imagínate la cantidad de expositores que hay. Serán pues unos 70.000, unos 100.000 productores en promedio dentro de ese emporio. Es el emporio más grande que hay en América Latina a nivel de confecciones. A tal punto que recibe incluso visitantes extranjeros, ¿no? Hasta hay películas especiales sobre ese tema. Compradores hay millones. Imagínate un día previo a la Navidad hay 1 millón de asistentes a esa zona. Es un mercado que está atomizado, ¿verdad? La gran cantidad de vendedores y la gran cantidad de compradores, ¿no? La entrada es completamente libre. O sea, no hay ningún tipo de barrera, no hay ningún tipo de restricción de carácter legal, de carácter técnico, que impida que aparezcan nuevos competidores, ¿verdad? El producto que se vende, por lo general, va a ser homogéneo. ¿Qué significa decir que el producto es homogéneo? Que se encuentra estandarizado. Por lo tanto, si el producto se encuentra estandarizado, significa que los consumidores le compran a cualquier vendedor. O sea, están perfectamente informados que el producto es homogéneo. Ahí sí viene el lado teórico. Yo creo que esta parte, y creo que me van a dar la razón, es la parte más romántica de la competencia perfecta, porque en la práctica es casi imposible que se pueda cumplir, ya que la homogeneidad no existe al 100%, ¿ya? Una pregunta. A ver, nuevamente, Emi, por favor, antes querías participar. Emi, Maestro. ya, una pregunta. Si la educación secundaria o los colegios ya en general estuvieran bajo la competencia perfecta, ¿cómo idealizarías tú ese mercado? O sea, te lo explico, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Saco Oliveros tiene una pensión de 400 soles, una pensión de 500, hay colegios de 100 soles, hay colegios de 7.000 soles, o sea, por diferencias. La gente lo vería buscaría como que su beneficio, ¿no? Lo que más le conviene, también cuánto dinero tiene. Ya, pero por eso Entonces, la homogeneidad es teórica, ¿no es cierto? Porque implicaría que la educación que te da el colegio A es la misma que te da el colegio B, la calidad. La calidad, maestro. De las clases virtuales. De la calidad la misma, de pero no es así, ¿no? Hay colegios que te están dando clases virtuales, te cobran más barato que nosotros, pero te dan solamente videos, ¿no? O solamente te mandan un papelito impreso y se acabó. O sea, hay una diferencia muy grande. Como también hay otros colegios que tienen una mejor infraestructura, tienen una mejor capacidad tecnológica, porque también son colegios con alto poder adquisitivo, ¿no es cierto? Entonces, el tamaño de los mercados es diferenciado, ¿no? Y eso hace que el producto supuestamente no sea pues homogéneo. La homogeneidad es el concepto más teórico posible, ¿verdad? Es más, muchos me dicen, profesor, pero usted puso el ejemplo a una alumna del mercado de mototaxis. ¿Acaso el mercado de mototaxis no es homogéneo? Yo diría que no. Hay lugares en Lima donde la mototaxi cuesta más que los olivos. En San Miguel, por ejemplo, hay mototaxis, pero muy restringidas, ¿no? Hay ciertas, por eso sí,
los choferes están uniformados, están identificados, tienen un solo color, ¿no? Tienen brevete, ¿sí o no? En cambio, ahí te sientes con más seguridad, pero también la tarifa es mucho más alta, ¿no? Entonces, te das cuenta, eso va a generar, evidentemente, que la estandarización no siempre sea una idea, pues, práctica en la actividad económica, ¿no? A ver, ahí nomás, un ratito, después te vuelvo a llamar, ¿ya? Además, el precio de la competencia perfecta es un precio de equilibrio, es un precio unificado. Todos aceptan el precio dentro del mercado, ¿no es cierto? Y todos van a ser precios aceptantes. Si vemos la competencia perfecta por el lado aproximado, porque teóricamente no existe la competencia perfecta, una aproximación puede ser la agricultura, ¿no? Por ejemplo, la producción de palta. Vamos a ver. ¿Cuántos productores de palta existen? Miles. Consumidores, yo diría millones, ¿no? La entrada a la industria es libre, ¿no? Las huertas y las chacras se abren libremente para la producción de palta. El producto es homogéneo, yo tengo ahí dudas, porque hay calidades, ¿no? Hay palta tradicional, hay palta fuerte, hay una palta Hass que le llaman que es de exportación. O sea, ya son calidades que hacen que también los precios estén diferenciados. Pero en términos de mercado, todos aceptan el precio. Por ejemplo, hay épocas como la actual en que la palta tiene un precio, digamos, estandarizado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una crisis en la cosecha, ¿no? Cuando la palta sale malograda o no tiene buena producción, ahí el precio empieza a aumentar, porque la oferta empieza a caer, ¿no? Igualito, cuando también hay sobreproducción, o sea, cuando se genera una producción más allá de la demanda, el precio tiende a reducirse. Entonces, eso significa que la agricultura vive mucho con la atomización, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento, anda a comprar sandía. Casi nadie produce sandía, casi nadie vende sandía porque no es su temporada. Por eso que si consigues sandía, lo vas a conseguir a un precio muy alto. Pero sí, por ejemplo, en esta época se produce manzana, se produce cítrico, naranja, mandarina, y eso hace que el precio empiece a reducirse. Entonces, los precios van de acuerdo a cómo los mercados se van moviendo. Y se asume, evidentemente, la homogeneidad, ¿ya? A ver, el segundo modelo se llama la competencia, estamos resumiendo así al mango, ¿ya? Se llama la competencia monopolística, ¿ya? ¿Por qué se le llama competencia monopolística? Porque tiene algo de la competencia perfecta, por eso se llama competencia, pero también tiene algo de este mercadito que se llama monopolio. O sea, es como meter en una licuadora algo de competencia y algo de monopolio, va a haber un jugo, un extracto que se llama la competencia monopolística. Vamos a ver por qué. Primero, es un mercado imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Porque ya las empresas tienen poder para fijar el precio. Veamos por qué. Primero, hay muchos vendedores, eso es cierto, o sea, hay demasiadas empresas, igual que la competencia, atomizado. Compradores también hay muchos, atomizado el mercado. La entrada es libre. ¿Qué significa que la entrada sea libre? O sea, que no hay barreras de carácter legal o de carácter técnico. Pero aquí está la clave. El producto va a ser heterogéneo. ¿Qué significa decir heterogéneo? Que el producto está diferenciado. O sea que acá las empresas van a hacer esto, van a introducir detalles, ¿no? Ojo, no es lo mismo decir diferente que diferenciado. Cuidado con esos términos que a veces pueden sonar igual, porque por lo general diferentes son los géneros, diferenciadas son las especies. Por ejemplo, las mascarillas son diferentes, ¿no es cierto?, al alcohol gel. Son sanitarios, pero sin embargo hay una diferencia estructural. Pero nadie va a negar que entre mascarillas hay detalles. Hay mascarillas de 80 soles, como también hay mascarillas de 80 soles, ¿no? El 100. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque los productos están diferenciados en función a publicidad, en función a detalles, en función a una especie de tipificación que hace que las empresas tengan esta diferenciación, pues, supuesta, ¿no? Por eso se le llama competencia monopolística. O sea, tú tienes muchos competidores, tienes muchos rivales, pero tienes un público que te va a seguir comprando porque tu producto está detallado. Por ejemplo, ahí pueden estar las pollerías, ¿no? Que es el negocio que ahorita, pues, todavía se sobrevive, ¿no? Los restaurantes son los que todavía están sobreviviendo, ¿no? Las pollerías hay un montón.
Pero sin embargo, ¿por qué hay precios diferenciados? Por el servicio, por la calidad, ¿no es cierto? Hay evidentemente mucha competencia, ¿no? La leña tiene un precio distinto a Don Titos, Don Titos distinto a Rockies, Rockies distinto a Villa Chicken distinto al Carbonerito, el Carbonerito diferente al Kikiriquí, el Kikiriquí diferente al Kenji. O sea, vas a tener 80.000 pollerías, pero cada una está diferenciada por la calidad, el tipo de presentación, no te cobran el delivery, ¿no? El delivery es más rápido, ahora todo es delivery. Entonces, eso ya genera una situación diferenciada. A ver, ¿dónde está mi amigo Fernández? ¿Está Fernández, Roberto? Sí, Ha llegado en tu moto, ¿no? obvio. Allá. A ver, amiguito, una pregunta. Aparte de pollerías, hemos puesto ahí como ejemplo barbería. Ese ejemplo te cae a la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué las barberías son competencias monopolísticas? Porque Ahí realmente está el eso cuadro, mira, puedes ¿ves? explicar en base al cuadro. El comprador regatea. No, Bájate de tu moto para que puedas responderlo. Primero, hay muchas barberías, ¿no es cierto? Te voy a ayudar. Hay muchas barberías. De hecho, hay bastantes. Está atomizado ese mercado. Barrio que se respeta tiene su barbería, ¿verdad? Ahora, mira, hay muchos compradores. Tú eres uno de ellos, ¿verdad? Demandantes hay miles en el mercado. La entrada también es completamente libre, ¿no? Cualquiera, no hay muchas restricciones técnicas, legales, ¿no? Protocolos aunque los protocolos ahora son más sanitarios. El producto está diferenciado, ¿no? Evidentemente se diferencia por detalles, ¿no? Comodidad, aire acondicionado, tipo de muebles, instrumentos, ¿no? Protocolos sanitarios, y evidentemente eso genera que hayan precios distintos, ¿no? Hay barberías de 10 soles, como también hay barberías de 300 soles, ¿no? Y eso porque es evidente que siempre va a haber un detalle que va a diferenciar al producto, ¿verdad? Esa sería, es como a partir, por ejemplo, de este miércoles van a empezar nuevamente a funcionar el transporte interprovincial, ¿no? Ahí vas a tener pues una competencia monopolística tremenda, ¿no? Hay muchas empresas, mucha gente viaja, la entrada es libre, el producto está detallado y evidentemente genera un detalle también a la hora de fijar precios, ¿no? De acuerdo a la importancia y la comodidad del vehículo. Hay ómnibus que son bus cama, esos son más caros, ¿no? 180 grados, hay algunos de 150 grados, otros son de 90 grados, otros son menos de 90, ya viajas inclinado. Entonces, eso ya va a ser detalles que los mercados van generando para ser imperfectos, ¿no? Esa es la idea. Gracias, hijo. Bien amplia tu explicación. A ver, apaga tu micro. Ahora viene el monopolio. A ver, ¿qué representa el monopolio? Ya sabemos que el monopolio es la exclusividad del único vendedor. En el monopolio vamos a encontrar lo siguiente. Va a haber una sola empresa vendedora. ¿Está bien? Una sola empresa que se va a enfrentar a muchos compradores desorganizados, ¿no? La entrada a la industria es imponible en el sentido que el monopolista no va a permitir, ¿no? Hace una situación de imposición para que ninguna empresa pueda ingresar a competir con ella, ¿verdad? El producto va a ser evidentemente único, no hay alternativa a lo que vende el monopolio y además el precio lo pone el monopolista. Pero aplica una política que se llama la discriminación de precios, ¿no? Discriminar precios significa poner precios detallados, diferenciados a un mismo grupo de consumidores, ¿no? A ver, Massa, ¿estás ahí? Sí, maestro. Ya, a ver. Sedapal, por ejemplo, a ver, explícate, ¿por qué es un monopolio? Sedapal. ¿Sabes lo que es Sedapal, no? Sí, ese sí sé que es. Ya, pues, ¿por qué es un monopolio en el mercado? Porque ¿Tiene competidor? no, Es la única. O sea, recorre todas las viviendas de Lima, todos los recibos dicen Sedapal, ¿no?
No hay Sí. otra empresa competidora. Y para muchos ese monopolio es, digamos, favorable en lo que respecta al aspecto social. ¿Por qué? Porque es un monopolio que le llaman natural, ¿no? Imagínate que aparezcan dos empresas más, tres empresas más compitiendo con Sedapal, sería evidentemente un mercado ya muy controlado, habrían sobrecostos y finalmente el agua terminaría costando mucho más, ¿no? Muchos consideran que Sedapal, y aparte que Sedapal aplica un sistema que se llama la discriminación de precios. Las empresas discriminan precios de acuerdo a muchos criterios, ¿no? El principal es de acuerdo al poder adquisitivo de la gente. O sea, Sedapal sabe qué clientes pueden pagar más tarifa y cuáles pagan menos tarifa. Por eso que hay una tarifa que es residencial, que es la que pagamos por la vivienda, pero también hay tarifa comercial. Por ejemplo, un hotel paga por el agua más que una vivienda, a pesar que el consumo en metros cúbicos es lo mismo, ¿no? Pero evidentemente se van a diferenciar por el tipo de consumidor al cual llega, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé si tú has visto, a ver, Emi, por tercera vez, ahora sí no me falles, ¿ah? Ya, gracias, Luis, Maestro, gracias. A ver, Emi, maestro, ¿tú te has dado cuenta, por ejemplo, que hay algunas pizzerías, ¿no? Hay una que se llama Papa John. sí, Los días jueves creo que hace esto, ¿no? Por el precio de una pizza, le agregas un sol y te dan una pizza igualita a la anterior. sí, sí, ¿Pero sí por lo qué he hacen visto. eso? Mm, Porque tú dirás, porque que una pizza cuesta 50 soles y sí, porque, un sol más y tengo la misma pizza que cuesta 50, suena absurdo, ¿no? sí, Mira, ahí lo que pasa, hijita, es que el monopolio discrimina por el tipo de cliente al cual está llegando, que normalmente el cliente que compra de esa manera es un cliente que no valora mucho su tiempo, ¿no? Y por lo tanto, como no valora mucho su tiempo, es un poquito más chihuahua, un poquito más vicio, ¿no? En cambio, el que valora su tiempo, sí, ¿verdad? No se va a permitir hacer una colaza, ¿no? Para obtener por un solcito más una pizza, ¿no? De 50 soles. O sea, los que discriminan tienen claro. esas estructuras a veces, ¿no? Discriminan de acuerdo al tipo de cliente, según las Ajá. horas inclusive. La luz Y cuesta así unas consigue horas. consumidores, ¿no, maestro? O sea, Pero hija, al momento de regalar una pizza más, como se generan más colas, más gente que no tiene mucho dinero va a comprar, entonces tiene más claro, consumidores pues, ese día. ese sol se llama en economía ingreso marginal, ¿ya? El ingreso Ujú. marginal es lo que finalmente va a hacer que el día martes y jueves esa pizzería, es como cuando el cine te cobra el lunes la entrada más barata que el día sábado, ¿no? La película es la misma. Lo que pasa es que los lunes van las personas que tienen menos ingresos. En cambio, el sábado va la persona que está dispuesta a pagar un precio más alto. Por eso los monopolios, cuando ponen precios, usan ese criterio, ¿no? Que se llama la discriminación. Hay una empresa del gas natural. ¿Cómo se llama? Cálida, ¿no? Sí, Cálida Cali. también es una Sí, forma de dígame. monopolio, ¿verdad? Bueno, y así como hay el monopolio, también existe el monoxonio, ¿ya? A ver, ajustamos un poquito. El monoxonio implica un mercado donde el comprador es único. Ahora es al revés. El que vende, bueno, mejor dicho, la venta del mercado está compuesta por muchas empresas. Hay muchos vendedores atomizados, pero el que compra es uno solo. Y ese único comprador tiene el poder, obviamente, para poner el precio más bajo posible, ¿no? Además, la entrada también está impuesta, ¿no? Está restringida, evidentemente, en absoluto, por el comprador, ¿verdad? El producto que se vende, por lo general, van a ser insumos, ¿no? Van a ser insumos productivos, van a ser recursos como la mano de obra, y finalmente el precio lo va a poner el comprador. Pero acuérdate que el comprador regatea el precio, ¿no? Regatear significa que va a buscar pagar el precio más bajo posible, ¿no es cierto? Bueno, un ejemplo en monoxonio sería esta empresa Gloria, el grupo Gloria que todo el mundo conoce, en lo que es leche evaporada, en lo que es yogur, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, Gloria es la única compradora de leche a todos los ganaderos que están por la zona, ¿no? Más o menos donde está la fábrica hay un valle, ¿no? Hay una especie de emporio o lechero donde hay cerca de 4.000 ganaderos y esos 4.000 ganaderos, que son pequeños ganaderos que tienen 10, 15 cabezas, ¿no? De ganado, que 10 vaquitas, 15 vaquitas, le venden toda su producción a Gloria.
Y con esa producción que va copiando Gloria, tiene la capacidad para abastecer pues, a todo el país, ¿no? O al menos al sur del país. Entonces, esos mecanismos hacen que Gloria sea la que tenga el poder para pagar el precio más bajo posible por la leche que está adquiriendo, ¿no? Y obviamente, ¿qué le queda a los pequeños ganaderos? Aceptar el precio regateado, el precio bajísimo que Gloria les está pagando, ¿verdad? Ese tipo de mercado se llama monoxónico. Hay otro ejemplo ahí, dice PepsiCo. Bueno, PepsiCo es una empresa subsidiaria de la Pepsi, la gaseosa a nivel mundial, pero que en el Perú tiene, por ejemplo, una marca que se llama Lay's, ¿no? O Lay's, que es la empresa que produce los bocaditos, pues las papitas, ¿no? Los Doritos, los Piqueo Snack. Pepsito. Claro, ¿no? Y obviamente, ¿dónde está esa empresa? Esa empresa se ubica, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Ahí tiene la fábrica más grande que hay en la zona sur del país, ¿no? En lo que es producción de bocaditos, esas cosas. Entonces, esta empresa es la única que le compra, por ejemplo, las papas a los campesinos que hay por la zona. La única que le compra los camotes, porque también hay bocaditos con camotes, a los campesinos que están por la zona, porque saben que en Ayacucho pues se produce la mejor papa y camote del Perú. Y eso hace que esta empresa pues aproveche para pagarles a estos pobres campesinos un precio muy bajo. Mira, más tarde cómprate tu bolsita amarilla de Lay's, de un sol, y vas a ver que en la parte de atrás aparece la foto de una campesina con el cielo ayacuchano bien azul, mirando al cielo y que dice ahí, Lay's contribuye al progreso del campesino peruano, ¿no? O sea, primero que los explota y luego dice que contribuye al progreso de los campesinos. Bueno, pero así es, el monoxonio ocurre porque en algún momento hay empresas que controlan, en este caso, pues, el abastecimiento en el mercado. Bueno, y por último viene el oligopolio, ¿no? Un oligopolio, como su nombre le indica, oligo es pocos, polio vender, es un mercado donde hay pocas empresas, ¿no? Hay pocas empresas vendedoras, por lo general van a ser un promedio de 3 hasta 5 empresas inclusive dominantes, ¿no? Se controlan en promedio a partir de un 70% del mercado. Y esas pocas empresas dominantes se van a enfrentar a muchos compradores que están atomizados, que están desorganizados. La entrada a la industria no es imposible, no está, digamos, impuesta por el vendedor, pero sí está restringida. O sea, es muy difícil que aparezca una nueva empresa vendedora sabiendo que entre las pocas que hay son dominantes, son las que se reparten en el mercado. El producto va a ser de fácil sustitución. O sea que en este tipo de industria oligopólica se utiliza mucho el marketing, ¿ya? Marketing significa mercadotecnia, o sea, las estrategias para emprender la publicidad, la estrategia para emprender la diferenciación del producto, que al final genera, evidentemente, que el mercado esté más controlado, ¿no? Y finalmente, en el oligopolio, el precio lo determina el líder. Siempre en todo oligopolio va a haber una empresa líder. ¿A quién se le llama empresa líder? A la empresa que tiene más ventas, ¿no? La empresa que concentra la mayor proporción en el mercado. De tal manera que si el líder eleva su precio, los demás también lo van a elevar. Y si el líder baja su precio, los demás también bajarán el precio, ¿no? Así, por ejemplo, a ver, vamos a plantear una primera idea acerca de los mercados. Por ejemplo, los bancos. ¿Por qué los bancos son oligopolios? A ver, los bancos comerciales en el Perú son como más o menos unos 16 que están operando, entonces estaría rompiendo la definición de oligopolio. No es así, porque de esos 16 bancos hay más o menos 4 bancos que son los que dominan casi el 90% de los ahorros y los préstamos que se hacen en el país. Los bancos más grandes son el Banco de Crédito, el BCP, está el Interbank, el segundo banco más grande, está el BBVA, que es el Continental, antiguamente se llamaba Continental, ahora es Banco Bilbao, Vizcaya Asociado, BBVA, y está también este banco canadiense, que es el Scotiabank, ¿no? Estos 4 bancos concentran, ¿no? Son moleculares en lo que se refiere al manejo de los ahorros y los préstamos en el país, ¿ya? Otro tipo de oligopolio son las gaseosas, ¿no? La industria de gaseosas está dominada por 3, 4 empresas.
Obviamente la más importante es la Coca-Cola. Imagínate, produce las marcas líderes, ¿no? Coca-Cola, tiene la Inca-Cola también como franquicia, tiene la Fanta, tiene la Sprite, ¿no? Tiene también la Crush, ¿no? O sea, tiene una serie de marcas que dominan pues siempre un segmento grande del mercado. Profe, también por ejemplo, podría ser sí, las hija. cervezas, Bacus. La Bacus también participa en la industria de gaseosas, ¿no? Está, bueno, tiene su gaseosa La Guaraná, AGE. ¿no ves? La Guaraná. Pero normalmente no tiene el poder que tiene, ponte, Cola Real, ¿no? Cola Real es la gaseosa del pueblo, ¿no? La gaseosa esta del grupo AGE, de los Profe. hermanos Cañaños, tiene el mercado, por ejemplo, de la gaseosa Biscola. Es una gaseosa que ha entrado al mercado, ¿no? En lugar de la Cola Real de color negro, para competir con la Coca-Cola, que encima cuesta la mitad, ¿no? Tú compras una Coca-Cola de medio litro, 2 soles 50, una Biscola, 1 sol 20, más helada todavía. Y eso pasa porque los mercados siempre tienen ese tipo de restricción. Es el caso, por ejemplo, del grupo AGE, ¿no? El grupo AGE ha salido en el mercado para tumbarse a los grandes oligopolios. ¿Quién consumía bebidas energizantes en el país hace 15 años? Casi nadie. Por ahí algunos pituquitos que se compraban su Gatorade, ¿no? Ahora hay Esporade, ahora hay Powerade, ¿no? Ahora hay un montón de bebidas que todos son Grey, ¿no? Así es. ¿Quién consumía bebidas de sabor naranja? Casi nadie. La única era, me acuerdo, el Tampico. Ahora existe el Cifrú, el Aruba, hay un montón de marcas que el mercado tiene. El té frío nadie lo consumía. Gracias a AGE ingresó esta empresa, el Critic, ¿no? Esas bebidas que te dan alas, ¿cómo se llama? Red Bull. Red Bull. ¿No? Pero ahora, por ejemplo, está Bol, ¿no? Bol. Fuera de combi. Entonces, todas esas cosas evidentemente generan que los mercados sean muy concentrados, ¿no? También Los estaban mal detergentes también son forma de oligopolio. Los supermercados, Metro, Plaza Vea, Totus, Vivanda, Wong, tienen una estructura de mercado muy competitiva donde ellos utilizan bastante el marketing, ¿no? A veces cuando tú compras un periódico, compras un comercio, pesa más que el profe de economía, porque adentro ahí está la publicidad, ¿no? Está la publicidad de Wong, de Vivanda, ¿no? Te dan tremendas publicidades donde evidentemente ellos son muy, muy eficientes en lo que se refiere al marketing, ¿no? Esa estructura evidentemente va a configurar el llamado oligopolio, ¿ya? Bueno, más bien vamos rapidito, por favor, porque estamos dentro de nuestra idea de la práctica. Vamos a la practiquita. ¿Ya? Ahí está. Compartimos nuestra practiquita, muchachos. A ver. Algunas preguntas porque estamos con la hora, ¿ya? Lo que pasa es que, bueno, la universidad esta, Toulouse, nos ha quitado un poco de tiempo, pero algo ha servido, ¿ya? A ver. Pregunta 1. Dice, la Competencia perfecta. Competencia. Supera la existencia, de muchos supone la existencia de muchos vendedores y muchos compradores. ¿Ya? Muchos de ambos. Muy bien, Brigitte Yolanda. ¿Cómo se apellida Brigitte Yolanda? Saldívar. Saldívar. A ver, muy bien. Así tiene que ser, no tener temor a participar, ¿correcto? Además ya nos conocemos cómo trabajamos, ¿ya? A ver, la pregunta 2. En el mercado, a ver, allá, en el mercado monopólico. Monopolio. ¿Ya? Monopólico, porque me hablan de poder. La empresa tiene el poder para determinar el precio. Generalmente el monopolista controla el precio, porque la cantidad la determina la demanda, ¿cierto? Sí. A ver, Maricielo, apaga tu micro, por favor, cuando yo te diga lo participa. A ver, Maricielo, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, profe, no sabía que mi micro estaba prendido. Ah, ya. Ahora sí está prendido. Ya, date cuenta. A ver, pregunta número... A ver, 3. Allá, en el monoxonio, ya, porque me hablan que aceptan los vendedores, en el monoxonio existe un solo comprador. Solo comprador. ¿Te acuerdas de Leche Gloria? Que le compra la leche a todos los ganaderos.
que genera que el precio Sí, aceptado sea por los vendedores. aceptado por los vendedores, ¿ya? Y el monoxonista pone el precio que le da la gana, porque sabe que es el rey, el único que puede comprar, ¿no es cierto? A ver, vamos ahora a relacionar, a ver, vamos a unirlo con lo de arriba. ¿Qué dice ahí? Mercado perfecto, industria imperfecto y falla del mercado. A ver, ahí por acá tenemos, ahí está. El conjunto de empresas forman una industria, ¿ya? Sí. Una industria, muy bien. A ver, ayúdame, lo de abajo era allá, mercado perfecto. En el mercado perfecto no hay poder de mercado. Todos aceptan, ¿no? Imagínate, la mototaxi cobra 2 soles. ¿Qué pasa si uno de ellos quiere cobrar 5? Nadie va a subir. De hecho, ¿no? Porque todos sabemos que ofrecen lo mismo. Ya, poder de mercado sería, ¿no? Competencia imperfecta. Y las fallas del mercado son las externalidades, ¿ya? Las externalidades. Una externalidad puede ser positiva o puede ser negativa. Por ejemplo, ¿qué pasa si mañana, a ver, qué sé yo, se inaugura una pollería, un Rockies frente a mi casa? Yo voy a decir, ¿cuál es la externalidad negativa? Bueno, negativa es que va a aglomerarse gente, puede haber inseguridad, ¿no? Pero una externalidad positiva sería que puedo trabajar yo de seguridad ahí, ¿no? O mi sobrina puede hacer de cajera, o mi sobrino puede hacer de mozo, ¿no? Las externalidades no siempre son desfavorables. También pueden a veces ser favorables o positivas, ¿ya? A ver, el toque, ¿ya? Relacionar monopolio, Vendedor exclusivo. vendedor exclusivo. Monoxonio, Un comprador comprador exclusivo. Monopolio bilateral. Guerra Juan de a Juan, compradores monopolio y exclusivos. monoxonio, indeterminado. Y duopolio, guerra de precios. Guerra de Solamente precios. son 2 vendedores. Cuando hay 2 vendedores se odian a muerte. Es un oligopolio ya extremo, ¿no? A ver, rapidito, por favor, la número 11. Cuando la empresa es la industria, ya pues el mercado se llama monopolio. Hay un solo vendedor, ¿ya? La venta al detalle funciona en el mercado de competencia monopolística, ¿ya? Por ejemplo, la industria de los colegios es una competencia monopolística. Saco Olivero compite con miles de colegios en Los Olivos, en Lima Norte, pero está detallado. Está detallado por sus clases virtuales, ¿no? Sus clases grabadas, por el profe de economía. Hay todo un conjunto de detalles que van a buscar diferenciarse, ¿ya? Muy bien. A ver, las pizzerías. Competencia monopolística. Competencia monopolística, pues, ¿no? Hay pizzas de 200 soles. El otro día estaba viendo, no sé si han visto, hay un youtuber, ahora están de moda los youtubers, ¿no? Se llama el Cholo Mena. Es un youtuber bien famoso peruano que le gusta recorrer restaurantes, compara, ¿no? El otro día sacó un video donde había pizza de 10 soles y pizza de 300 soles, ¿no? La de 300 creo que era con oro, plata, no sé qué le ponían ahí. A ver, el sindicato de productores de una misma industria se denomina cártel, ¿ya? El cártel de productores es de la misma industria. Bueno, los que producen pollo se pueden organizar en un cártel para manejar el precio. Cuando el comprador domina el mercado, se llama monoxonio. Ahí está. Monoxonio, ¿ya? La función de empresa, no, debe ser la fusión. Fusión, ¿ya? Corrijan eso. Fusión de empresas en una dirección única constituye el TRAS o el plus, ¿ya? El caso, por ejemplo, de Bacus, ¿no? Bacus tiene todas las cervecerías del país. Cusqueña, Arequipeña, Pilsen, Cristal, San Juan, en la selva, ¿no? Todo eso lo maneja Bacus. A ver, la 17. El holding es una forma de sociedad anónima, es una coalición en forma de sociedad de cartera, ¿ya? El caso, por ejemplo, de Interbank, que tiene colegios, hay un colegio Innova, ¿no? Que lo maneja Interbank, está las farmacias Incafarma, está Plaza Bea, ¿no? Tiene Don Belisario, tiene prácticamente de todo. La teoría de la competencia monopolística apareció en esta época, 1930. ¿Te acuerdas qué pasó en el mundo en esa época? Un año antes. La caída de la bolsa de valores.
el Crack. crack financiero, la bolsa de Nueva York. Y por eso la crisis económica generó la aparición de este modelo llamado competencia monopolística, ¿ya? ¿En cuál de los siguientes mercados la publicidad es determinante para aumentar las ventas? Sería oligopolio, ¿ya? Porque si no hay marketing, no compiten. Yo no voy a decir que la Inca Kola que vende Plaza Vea es más rica que la que vende mi banda, es la misma, sino que se compite en función a marketing, a promociones, ¿no? Estrategias de ventas. La 20, en competencia perfecta, si un productor sube el precio del bien, obvio, pues si un Ley del mercado. mototaxista cobra más que el resto, no vende. Simplemente se va de dónde, ¿ah? Del Se va mercado. del mercado, ¿ya? Muy bien, muchachos. Antes de terminar, a ver, por favor, déjame enlazar, ¿ya? Más bien hemos acelerado un poco por lo mismo que hemos tenido este tipo de, ¿no? De interrupción, pero vale la pena siempre, ¿ya? Por favor, anoten su tarea para el día viernes, muchachos, ¿ya? El viernes hacemos un repaso integral. Listo ya para el siguiente viernes hacer ya la evaluación, ¿ya? Por favor, anoten la tarea. A ver, anoten ahí. ¿Cuáles son las formas? A ver, por favor, ¿cuáles son las formas de discriminación de precios? ¿Ya? ¿Cuáles son las formas de discriminación de precios? Discriminación de precios, ¿no? Eso hemos puesto ejemplo de la pizza, que con un sol más, ¿no? Que el agua cuesta más en tal zona que en otra zona y todo lo demás, ¿ya? Bien, muchachos, muchas gracias, ¿ya? Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Cuídese, maestro, que tenga una buena tarde, Hasta maestro. luego. Cuídese. Que vaya Muchas bien, ¿ya? gracias. Nos vemos.